Para comenzar, realizaremos la medida de impedancia de un solo altavoz conectando positivo del medidor de impedancia con el positivo de la caja acústica y negativo con negativo. Continuaremos midiendo impedancia de dos cajas acústicas en serie, conectando el positivo del medidor de impedancia en una caja acústica, el negativo de esta con el positivo de la siguiente y el negativo con el medidor de impedancia. También realizaremos la medida de impedancia juntando los dos positivos juntos en una ficha de empalme y los negativos en otra línea de la ficha de empalme. Colocaremos el positivo del medidor de impedancia en el positivo de la ficha y el negativo con los negativos. Utilizaremos un dispositivo móvil para inducir música a la mesa de mezclas mediante un cable mini jack a conectores RCA en la entrada de línea 1. Ajustando el PFL, mandaremos el sonido a una etapa de potencia desde la salida del máster. En la salida 2 de la etapa de potencia conectaremos una resistencia de 8,2 ohmios para simular un altavoz y en la salida 1 conectaremos a la entrada del filtro pasivo mediante un cable paralelo. La salida de graves y medios irá conectada a la caja acústica DAS PF 115 en el más 1 y menos 1 y la salida de medios agudos al más 2 y menos 2. Utilizando un generador de ruido rosa Ultracurve DSP 8024, induciremos señal de ruido rosa a la mesa de mezclas con conectores jack a RCA a la entrada de línea 2, donde ajustaremos el PFL y mandaremos desde el máster con conector RCA a la etapa de potencia con conector jack. A la salida 2 de la etapa de potencia conectaremos una resistencia de 8,2 ohmios para simular una caja acústica y a la salida 1 la entrada del filtro pasivo mediante cable paralelo. De la salida de graves medios conectaremos a la caja acústica más 1 y menos 1 del conector Spicon y la salida de medios agudos al mismo conector en el más 2 y menos 2. Utilizando las conexiones del filtro pasivo de 2 vías, añadiremos uno de 3 vías conectando mediante pinzas de cocodrilo la entrada del filtro pasivo de 2 vías con la entrada del filtro pasivo de 3 vías. Utilizando otro cable con pinzas de cocodrilo, conectaremos el negativo a la masa común del filtro pasivo de 3 vías e iremos cambiando el positivo entre la salida de agudos, graves y medios para ver la respuesta en frecuencia que nos reproduce el Ultracurve. En el nivel básico de esta videopráctica vamos a medir la impedancia de dos cajas acústicas, la DAS Factor 8 y la DAS PF 115. La primera medida de impedancia que vamos a comprobar es la de una caja acústica DAS Factor 8 con filtro pasivo. Para ello utilizaremos un medidor de impedancia, conectaremos la pinza roja del medidor con el positivo de la entrada de línea de la caja y la pinza negra del medidor con el negativo de la caja. Seguidamente seleccionaremos la escala de 20 ohmios en el medidor y pulsaremos el botón Test. Ahora vamos a realizar la medición de impedancia de dos cajas DAS Factor 8 conectadas en serie. Para ello, conectaremos la pinza roja del medidor a uno de los positivos de las cajas acústicas y la pinza negra a uno de los negativos de las cajas. Además, conectaremos el negativo y el positivo de las dos cajas que quedan mediante un cable paralelo. Por último, seleccionaremos la escala de 20 ohmios en el medidor y pulsaremos el botón Test. Al estar en serie las dos cajas, obtenemos una impedancia mayor que antes, ya que cada caja sola nos debería dar, según el fabricante, una impedancia de 8,2 ohmios. La siguiente medición de impedancia será de las mismas cajas acústicas que antes, pero conectadas en paralelo. Para ello, conectaremos la pinza roja del medidor a una parte de la ficha de empalme y la pinza negra a la otra parte de la ficha de empalme. Después de la parte de la ficha de empalme donde teníamos la pinza roja, sacaremos dos hilos de un cable paralelo que irán conectados a los positivos de las cajas acústicas. Y por la otra parte de la ficha de empalme donde teníamos la pinza negra, sacaremos dos hilos de un cable paralelo que irán conectados a los negativos de las cajas acústicas. Por último, seleccionamos la escala de 20 ohmios en el medidor y pulsamos el botón Test. La última medida de impedancia del nivel básico que vamos a comprobar es la de una caja acústica DAS PF 115 sin filtro pasivo, por lo que se medirá el altavoz de graves medios entre los pines más 1 y menos 1 del conector Spicon y el altavoz de medios agudos entre los pines más 2 y menos 2 del mismo conector. Primero colocaremos la pinza roja en el más 1 y la negra en el menos 1 para medir la impedancia.
del altavoz de graves medios. Y después colocaremos la pinza roja en el +2 y la negra en el -2 para medir la impedancia del altavoz de medios agudos. Como podemos observar, la medida en los agudos da bastante alta. Eso es debido a que el hilo de cobre de la bobina de agudos es más fino y tiene más espiras, por lo que aumenta su capacidad inductiva. Esto, más la capacidad resistiva, nos da un valor tan alto. En el nivel avanzado de esta videopráctica, vamos a realizar la instalación de un filtro pasivo de 2 vías, con el objetivo de comprobar cómo, al desconectar una de las vías, se escuchan las frecuencias restantes en la vía que queda conectada. Para ello, vamos a conectar un teléfono móvil el cual reproducirá una canción a las entradas del canal 2 mediante un conector mini jack en uno de sus extremos y dos RCA en el extremo que va conectado a la mesa de mezclas. Después, desde la salida de la mesa de mezclas a una de las entradas de la tapa de potencia tendremos un cable de audio con conector RCA macho en un extremo y un jack macho en el otro. Por la salida del canal A de la tapa tendremos una resistencia de 8,2 ohmios y por la salida del canal B tendremos dos cables paralelos que irán conectados a la entrada del filtro pasivo de 2 vías. Además, por la salida de la vía de graves y agudos tendremos varios cables paralelos que irán conectados a la ficha de empalme y de esta irán conectados a los pines correspondientes a uno de los conectores Speakon de la caja acústica DAS PF115. Una vez hemos acabado con el conexionado, tendremos que ajustar la mesa de mezclas. En primer lugar, seleccionaremos la salida de línea y ajustamos el PFL del canal 2 moviendo el potenciómetro de ganancia hasta que en las luces de la derecha obtengamos un valor entre 3 y -3. Una vez ajustado el PFL, subimos el fader del canal 2 y ajustamos el potenciómetro del máster. A continuación, solo nos queda comprobar cómo al desconectar el positivo de los agudos se escuchan las frecuencias restantes en la vía que queda conectada, y lo mismo ocurre con los graves. En esta parte del vídeo vamos a cambiar la fuente de sonido por ruido rosa, procedente de un analizador de espectro ultracurve, midiendo la señal de las vías del filtro utilizado y determinando la frecuencia de corte de cada vía. Primero, desde la salida del ultracurve conectaremos un cable que vaya a la entrada de la mesa de mezclas, con conector jack macho en un extremo y RCA macho en el otro. Después, conectaremos un cable que vaya desde la salida L del máster hasta la entrada de la tapa de potencia, con conector RCA macho en un extremo y jack macho en el otro. A partir de aquí, todo será igual que en la conexión de antes, pero en este caso vamos a hacer un puente con las pinzas de cocodrilo entre la entrada del filtro pasivo de 2 vías y el de 3 vías. Para comprobar los graves, medios y agudos del filtro de 3 vías en el ultracurve, colocaremos la pinza negra siempre en masa y la roja en lo que queramos visualizar, y el otro extremo del cable irá conectado a la entrada analógica del ultracurve mediante un conector Canon macho. El ultracurve tendremos que configurarlo de la siguiente manera. La salida del ruido rosa tenemos que configurarla para que sea por el canal derecho, y para seleccionar el ruido rosa nos vamos a RTA Output, donde tendremos que seleccionar Ping. Lo que podéis ver a continuación es la respuesta en frecuencia agudos, medios y de los graves. Para comprobar la respuesta en frecuencia de los graves y agudos en el filtro de 2 vías, tendríamos que mantener las mismas conexiones que con el filtro de 3 vías, excepto una. Tendríamos que quitar el puente que hemos hecho con las pinzas de cocodrilo en las entradas de los filtros de 2 y 3 vías. Esta foto es la de los agudos en el filtro de 2 vías y esta la de los graves. Como podemos observar, la curva es plana. Esto es debido a que el filtro no filtra los agudos por la vía de graves. Como este filtro se ha diseñado para una caja acústica DAS PF115, aunque inyectemos los agudos por la vía de graves, el altavoz no tiene la capacidad de vibrar a esa frecuencia y por lo tanto, el propio altavoz las elimina y no las reproduce.
Y hasta aquí la videopráctica de hoy. ¡Hasta la próxima!